Habló tan bonito el señor presentador que pensé que se refería a otra persona. Y como mencionó los vocativos, pues me descargó de hacerlo a mí. Sin embargo, quiero detectar acá pues la presencia de, en primer lugar siempre, perdónenme que lo mencione, en primer lugar mi familia, que está aquí presente el doctor Alex Camacho. No ha venido el día de hoy, pero supe que estuvo el día de ayer, lo vi en televisión, el querido compañero, el actual vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, que junto con el doctor Alex Camacho pues dieron continuidad a la misión Manuel Espejo y por cierto la están reforzando en áreas tan importantes como es el de la inclusión productiva. Está aquí María Pilar Cornejo, querida compañera ministra, que siempre estuvo presta a darnos toda su colaboración en la tarea que nosotros emprendemos. Otras autoridades presentes y de forma particular pues el comandante Homero Arellano, que ustedes lo recordarán, pues fue el que trabajaba en la misión Manuel Espejo, hoy actualmente embajador en la República de Chile, descansando un poquito, pero ya se le ocurrirá alguna locura por allá para sacar adelante trabajos. Raúl Patiño está acá presente, querido amigo, un abrazo cordial. Si es que no he mencionado a alguna persona, pues mil disculpas, pero un abrazo cariñoso a todas y a todos. De forma particular a los hermanos de Latinoamérica, el mundo, que están aquí presentes, bienvenidos. Bienvenidos y muchas gracias por su colaboración en este encuentro de la inclusión productiva. Queridos hermanos, muchas gracias por venir a esta casa nuestra, que es y será siempre la de ustedes. Bien, el largo, penoso, ha sido el camino que le ha correspondido a las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Desde el asesinato por nacer o adquirir una discapacidad, el ocultamiento en el mejor de los casos, el ocultamiento, el sentirse avergonzados y avergonzando, fue una parte del camino. La satanización, el pensar que la discapacidad es producto de un castigo divino, que todavía se conserva inclusive en algunas religiones, para luego pasar a una etapa en la cual el ser humano empieza a adquirir conciencia de la necesidad de ser solidario. Pero con un punto de vista equivocado. Se adoptó un modelo médico-terapéutico en el cual se veía a la discapacidad como una patología. Y claro, como era una patología, había que darle tratamiento médico, pues. Ventajosamente, a partir del año 2006 y 2007, en el cual el país, este pequeño país del mundo, dio una señal importante a todos los demás. Fue el 20º país en firmar ese canto a la vida, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Fuimos el 20º país en firmarlo y con eso se volvió vinculante, es decir, obligatorio para los países del mundo. Y nosotros de acá ya teníamos el instrumento legal en la mano. Y enseguida, con el apoyo decidido del compañero, amigo querido Rafael Correa Delgado, sacamos adelante el proyecto Manuel Espejo.
Algo de eso voy a contar luego de un momento. Pero claro, el modelo médico-terapéutico consideraba la discapacidad como una patología. La Convención ya no. La Convención le devuelve a la sociedad la responsabilidad. No es una patología la discapacidad. La que es patológica es la sociedad miserable que no sabe reconocer la diversidad. Esa es la patológica. Esa sociedad que ocultó a las personas con discapacidad, que las invisibilizó, esa es la patológica. El modelo social reconoce la diversidad, reconoce las diferencias individuales. Pero ¿de dónde parte esto? Miren qué extraña casualidad. Yo no creo en las casualidades, yo no creo en las coincidencias. Toda coincidencia tiene una significación a la cual hay que prestarle la atención. Y hay coincidencias extremadamente significativas a las cuales hay que pararle, como decimos acá en el argot popular, hay que pararles mucha bola. El señor secretario general de Naciones Unidas me llamó en un momento y tuvo la gentileza de nombrarme su enviado especial para el tema de discapacidades y accesibilidad. Producto del trabajo que el gobierno ecuatoriano, con el pueblo ecuatoriano, pero fundamentalmente con las personas con discapacidad, llevamos adelante. Y fui a Ginebra. Miren qué casualidad. Qué casualidad que ahí cerca de la ciudad de Ginebra, en un poblado llamado Meirín, se encuentra el laboratorio más importante de investigación nuclear del mundo. Ahí en ese laboratorio, llamado el CERN, el Laboratorio de Ciencia Nuclear de la Comunidad Económica Europea, allí los científicos, un conjunto de locos, en un túnel inmenso de 26 kilómetros redondo, echan a correr partículas subatómicas, recuerdan los átomos, partículas más pequeñitas que el átomo, echan a correr por ese túnel y en sentido contrario también. Y el momento en que las partículas se encuentran, colisionan y se subdividen en sus partículas más elementales, tratando de reproducir en laboratorio lo que hace 10.000 o 12.000 millones de años debe haber ocurrido cuando se formó el universo. En sentido contrario, por supuesto. ¿Qué es importante para nosotros de esto? Pues el momento en que observan el comportamiento de las partículas subatómicas, se dan cuenta que este comportamiento no se parece absolutamente en nada al macrocosmos, a lo grande, a lo que nosotros podemos observar. En lo grande todo es geométrico, todo es ordenado, sabemos lo que está delante, lo que está detrás, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que es antes y lo que es después en el tiempo. A nivel subatómico no existe esa diferencia. No hay ninguna diferencia a nivel subatómico. Parece un caos. Izquierda y derecha no existen, arriba y abajo no existen, antes y después en el tiempo no existen. Es más, las partículas subatómicas viajan en el tiempo. Entonces realmente no se parece absolutamente en nada al macrocosmos que nosotros vivimos. Pero hay algo importantísimo acá que por favor le ruego prestar sustancialmente atención. A nivel subatómico, las partículas, cuando salta una partícula de una órbita a otra, emite un destello, más o menos como una lucecita, como un flash de una cámara fotográfica. Miles, millones, trillones de trillones de trillones de destellitos cuánticos, que es lo que nosotros observamos. O sea que la realidad no es sino muchos, una sopa de destellos cuánticos, nada más. ¿Dónde se establece la diferencia? En ese campo que para algunos es místico, para mí, por ejemplo, atemporal, no tiene tiempo, no local, no tiene un espacio, un sitio que nosotros solemos llamar la conciencia. Ahí es donde el ego del ser humano, a través del devenir histórico, en su evolución filogenética y ontogenética, estableció diferencias. Ustedes me dirán, ¿eso es malo? No,
No, en absoluto, porque ese es el origen de la maravillosa diversidad. Y la discapacidad, entre otras cosas, es diversidad, no es incapacidad, es parte de la maravillosa diversidad de la que está compuesto el universo. El universo es diverso, extraordinariamente diverso. El mundo es diverso, diverso en climas, diverso en paisaje. El ser humano es diverso. Decía que el mundo es diverso en su fauna, en su flora, es diverso en sus paisajes, en su clima. El ser humano es diverso en su etnia, en el color de su piel, en la forma, en la textura de su cabello. Es diverso, extraordinario diverso. Y qué precioso que sea así. Imagínense si todos cantaríamos la misma canción y no hubiera diversidad musical. Imagínense que todos fuéramos de la misma raza. No habría dónde escoger, pues. ¿Verdad? Sería lo mismo el marido que el vecino, ¿no es cierto, señora? A nivel subatómico no existen texturas, no existen colores, no existen aromas, no existen sabores. Está en un sitio, tal vez en el cerebro humano, tal vez fuera de él, en la conciencia, donde se establecen las diferencias, y aparece la preciosa diversidad de la que está hecha en el universo. Diversidad en todo, y por cierto también diversidad en capacidades, pues. ¿Qué pasaría si todos fuéramos geniales? ¿Qué pasa si todos tendríamos algún tipo de discapacidad intelectual? Todos. Ni con los unos ni con los otros el mundo solo podría funcionar. La diferencia se encuentra en la conciencia. Ahora, en el estudio, en el adentramiento profundo de la mecánica cuántica, desde hace rato yo soy un aficionado, ustedes no sé, a lo mejor se dan cuenta, de la física cuántica. Yo hago cualquier cosa con tal de no trabajar. Y claro, el momento en que te adentras en la ciencia como el científico con discapacidad, aparentemente con muchísima más discapacidad que muchos de los niños, jóvenes y adultos que están acá presentes, muchísima más discapacidad. Lo que pasa es que a él sí le prestaron bola, le pararon bola, le prestaron atención y este momento es capaz de comunicar esa genialidad maravillosa mediante un computador, un sistema preparado especialmente para él. Él dice, las personas con discapacidad, y me lo dijo personalmente, mediante el computador que habla por él, las personas que trabajan en las ramas sociales, los sociólogos, los psicólogos, los políticos, la gente que trabaja en el área administrativa, debería prestar un poquito más atención a los últimos avances de la ciencia, porque allí va a encontrar el fundamento de importantes valores del ser humano, como el de la solidaridad, como el de la equidad, como el de la inclusión, y va a dejar al lado banalidades mundanas que en más de una ocasión nuestros hijos, lastimosamente, los consideran como valores. Y ahí es donde el hombre encuentra la complejidad, la teoría de la complejidad. Todo es complejo, todo es extraordinariamente complejo. Y cuando el ser humano se da cuenta que todo es complejo, que todo es difícil, que hay que prestar atención a aquello que parece mínimo, aquello que parece poco importante, porque complementa, porque ayuda al criterio múltiple, ese momento el ser humano se da cuenta de su propia complejidad y de sus propias limitaciones. Y ese momento se encuentra en que no puedo vivir sin ti. Y no me refiero a la mujer, pues. Me refiero al hermano humano. No puedo ser sin ti. Si es que a mí me ha correspondido una situación especial, una capacidad especial o una discapacidad, no puedo vivir sin ti. Somos una sola y maravillosa unidad, únicamente diferenciada
por el ego, nada más. Ese es el principio y fundamento de la solidaridad. Y con eso arrancamos. Y con eso arrancamos acá. Con eso este pueblo maravilloso, a lo mejor por primera vez se ponía de acuerdo en algo. En más de una ocasión se dice, Lenín Moreno lo hizo. Mentira. No, lo hizo el pueblo ecuatoriano con la dirección de su gobierno. Lo único que hizo la vicepresidencia de la República es encender la llama. Una llama que estaba presente en todos ustedes. Una llama que siempre estuvo presente en el corazón de los ecuatorianos. Qué solidarios hemos sido. Siempre hospitalarios, siempre cariñosos, así somos. No nos dejemos influenciar por películas de comportamientos extraños. No, somos seres maravillosos. Se nos hizo creer que éramos, vean, por decirlo suave, el poto del mundo. Se nos hizo creer que éramos lo peor. Mentira. Somos un pueblo maravilloso que está saliendo adelante y que en algún momento supo unir criterios y rescatar la dignidad de darle a las personas con discapacidad el sitio que les correspondía en la historia. ¿Quién rescató la dignidad? No fueron las personas con discapacidad. No, no, no. Ellas se mantuvieron siempre incólumes. La que rescató la dignidad es la sociedad miserable que los había tenido invisibilizados. Esa es la que rescató la dignidad. Y fuimos adelante. Recuerdan ustedes, no les voy a contar Manuel Espejo, pero fuimos hasta los sitios más recónditos de la patria a hacer un examen biopsicosocial clínico genético. Qué maravillosa experiencia, qué solidaridad extrema, qué cantidad de voluntarios teníamos. Yo me asustaba. No estaba acostumbrado a que la gente trabaje de 5 de la mañana a 8 o 10 de la noche, que trabaje sábados y domingos, días de fiesta. Cuando me despedía para irme a festejar la Navidad, el día 24, 4 de la tarde, Homero recordará, cuando me despedía para ir a festejar la Navidad con la familia, yo les dije, bueno, que tengan una feliz Navidad. Entonces me dijeron, la gente me decía, la mejor Navidad será entregar una silla de ruedas más a una persona con discapacidad. Me avergoncé y yo también salí. Mi madre, que para ese tiempo todavía vivía, me vio llegar a las 10:30, 11 de la noche a la Navidad, con mi esposa y mis hijas, que las pasé retirando de la casa, y francamente se asombró y le conté. Y sintió orgullo del ser humano, sintió orgullo de los ecuatorianos. Esa fue la misión Manuel Espejo. No les voy a contar más de la misión, ustedes la conocen bastante mejor que yo. Lo importante es que rompimos paradojas, quebramos la paradoja de que las personas con discapacidad no había que atenderles, de que un candidato gordito tenía que ponerse acá en la tarima, escoger una persona con discapacidad, hacerle pasar y regalarle una silla de ruedas. Y todo el mundo aplaudía. No puede ser posible, pues eso es miseria humana. Lo importante es que acá, en el Ecuador, las sillas de ruedas no cuesten un centavo. Un audífono no cueste un centavo. Eso es lo que debemos lograr. Rompimos paradojas. Y claro, ¿saben por qué no se atendía a las personas con discapacidad? Porque las personas con discapacidad no votan o se les hace muy dificultoso votar. Y eso no da réditos políticos. ¡Qué equivocados estaban! ¡Qué equivocados estaban! Porque la misión Manuel Espejo se convirtió en baluarte de la revolución ciudadana. No dejarse engañar por el sentido común. No dejarse engañar por el sentido común. El sentido común le dice al profesor que la persona con discapacidad no puede aprender. El sentido común le suele decir
Al empresario, que ya que hay obligación, vele por ahí algún risconcito para meter a la persona con discapacidad. Eso es lo que le dice el sentido común. Ventajosamente Albert Einstein decía que el sentido común es el conjunto de idioteces que acumulamos hasta los 18 años. Lo importante es romper eso. ¿Y cómo lo rompemos? Miren que Alvin Toffler, autor del libro La Tercera Hora, un libro futurista, dice que el analfabeto del futuro no será aquel que no sepa leer ni escribir. El analfabeto del futuro será aquel, ya persona, que no sepa desaprenderlo todo y volver a aprender. Estamos metidos tantos absurdos en la cabeza que tenemos que prácticamente hacer un vaciado completo y volver a aprender. Entre esos, el criterio que tenemos acerca de lo que es la discapacidad. Vuelvo a recalcar, la discapacidad no es incapacidad, es diversidad. Miren, cuando el ser humano rompe paradojas, como que la sociedad despierta. Ese gran pueblo que tenemos al norte, Estados Unidos, empezó a ser grande el momento en que decidió romper paradojas. El momento en que decidió que las personas no solo tenían que producir carros, sino que tenían que estar en la capacidad de adquirir uno, pues. Que nosotros no lo tenían que, el trabajador no solo tenía que construir departamentos, sino que tendría la capacidad de comprarlos. Allí es donde surgió la generalidad de gente, aunque políticamente no estemos de acuerdo con eso, pero como por ejemplo John Ford, el momento en que decidió hacer una cadena productiva para producir vehículos, el momento en que Harley y Davidson decidieron ponerle a la bicicleta un motor e hicieron la primera Harley Davidson. El momento en que Max Factor dijo, no puede ser posible que solo los ricos, las ricas, las mujeres adineradas puedan pintarse los labios, pintarse los ojos, ponerse bellas. Y produjo en serie para que pueda comprarlos todo el mundo, todas las mujeres, maquillajes. El momento en que Hershey dijo, el chocolate no puede ser privativo de las personas adineradas, sino que el pueblo trabajador debe tener capacidad de comerse un chocolate. E hizo la primera capsulita de Hershey. Eso es romper paradojas. El momento en que uno no se deja engañar por las apariencias, ese momento rompe una paradoja. Miren, queridos amigos, ¿y para qué la propuesta de romper la paradoja a profesores, a empresarios, a la sociedad entera? Por una razón muy sencilla. Cada célula de tu cuerpo sabe lo que está haciendo la otra célula de tu cuerpo. Están maravillosamente interconectadas. Inclusive entre ellas, aunque no estuvieran cerca, pero más si están cerca porque hay continuidad, aunque no estuvieran cerca, hay contigüidad. Están relacionadas, reciben los mismos elementos químicos, neuropéptidos, inclusive, que van a la una y van a la otra. Esta célula sabe que hay una conmoción en el hígado, aunque pertenezca a la piel. Sabe lo que pasa con otras células del cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque el momento en que un niño nace con discapacidad, el momento en que una persona adquiere una discapacidad, todo el cuerpo se conmociona y todo el cuerpo se prepara para que ese ser pueda vivir, para que ese ser desarrolle capacidades, destrezas, conocimientos,
habilidades para poder desenvolverse en un mundo que en más de una ocasión suele ser hostil. Y ahí es donde las células del cuerpo empiezan a generar las potencialidades. Y de repente nos encontramos, no sé cómo, pero que la persona con discapacidad visual adquiere una sensibilidad extraordinaria en los otros sentidos. Oído musical, detección de sonidos, diferenciación de sonidos, diferenciación de tonos, capacidad de diferenciar entre centenares de gamas de lo que quiere decir una persona, no de lo que dice, de lo que quiso decir, saber diferenciar. Por ejemplo, he visto personas con discapacidad visual que saben exactamente por el tono que muchas veces quienes no tenemos discapacidad visual diferenciar a un cliente. Si por ejemplo cuando reclama realmente está reclamando o está jorobando la paciencia nada más. Por ejemplo, oído musical, para telemercadeo. Solo doy unos ejemplos nada más. Las personas con discapacidad auditiva, qué extraordinarias son para trabajos finos, para microbiología, para nanotecnología, para joyería fina, para la mecánica de cualquier tipo, para la electricidad, porque como tienen la ventaja, miren ustedes quién creyera, de no oír sonidos extraños, se concentran extraordinariamente en su trabajo. Las personas con discapacidad visual, me olvidaba, adquieren una capacidad especial de captar aromas, de diferenciar centenares de miles de aromas. Yo como no uso aftershave, creo que le llaman a la colonia, esa cosa que se pone después de... Me hacen oler una colonia, me da igual la una que la otra. Pero una persona con discapacidad visual es capaz de diferenciar centenares, miles de aromas. Por ahí inclusive algunos empresarios deshonestos escogían personas con discapacidad visual para poder falsificar los perfumes por la capacidad diferenciadora que desarrollan en la corteza cerebral de un aroma de otro, de un sabor de otro. Miren ustedes cómo la naturaleza es sabia, cómo la dialéctica natural te da potencialidades donde te quita otras potencialidades. Compensa. Es un gran mecanismo de defensa que va compensándote cuando te va quitando algo. Así funciona la dialéctica natural, así funciona Taita Dios. Alguien me decía algún momento, discúlpeme, vicepresidente, no quiero hablar de las personas con discapacidad física, yo soy uno de ellos, no quiero hablar de las potencialidades porque a lo mejor ustedes se darán cuenta que no tengo ninguna. Pero las personas, alguien me preguntaba, ¿y cuál es la potencialidad, la habilidad de las personas con discapacidad intelectual? Miren ustedes que cuando tú vas a visitar floricultoras, sitios donde se crían animalitos, o sitios de cuidado de bebés, los niños crecen cuidados por una persona con discapacidad intelectual, crecen lindos, rozagantes. Los animalitos igual, como que florece mejor. Yo recuerdo que cuando recién me casé, mi suegra tenía una linda planta, de esas que van desde el techo hasta el piso. Le tuvimos con mi esposa 2 semanas y a pesar de que le poníamos agua, la planta se empezó a morir. Mi suegra vino y nos dijo, ¿saben lo que pasa? Que ustedes no tienen mano. Eso que nosotros no entendemos, eso que nos parece a nosotros medio extraño a la lógica natural, es una forma
cómo las viejecitas sabían romper las paradojas. No tienes mano. Eso es lo que tienen los niños con discapacidad intelectual. Mano. Mano. ¿Por qué? Porque nadie ama como ellos aman. Es por eso que cuando uno se acerca a un niño con discapacidad intelectual, él quiere abrazarte porque sabe que el abrazo, él sabe, él intuye además que el abrazo te hace bien, que el abrazo te reconforta, que te transmite energía, que te transmite amor, que te transmite vida. Entonces no hablemos de discapacidades, hablemos únicamente de capacidades diferentes, de potencialidades diferentes, que pueden ser aprovechadas como lo han hecho ustedes con estos emprendimientos en beneficio de un trabajo digno que les proporcione un salario, un ingreso digno para poder vivir dignamente ustedes y sus familiares. Queridos empresarios aquí presentes o representantes de las cámaras, inversionistas, personas que trabajan ligados a la banca, a la posibilidad de facilitar fondos para que sean canalizados en la productividad. Yo solamente quisiera recordarles el caso del ganador del premio Nobel de hace unos 10 o 12 años, el doctor Muhammad Yunus. Decidió romper paradojas. Cuando le invitamos al Ecuador, dio una conferencia, cuando pude conversar con él personalmente, él me decía, antes los préstamos se daban a los ricos, no a los pobres. A él se le llama el banquero de los pobres, el Banco Grameen. Él dice, no, existe muchísima más posibilidad de rescatar el dinero cuando prestas al pobre que cuando prestas al rico. Es decir, da un ejemplo inclusive. Y nosotros lo vimos. Miren lo que le pasó a este país cuando decidió prestar el dinero a los ricos. Quebramos. Si ese dinero se hubiera prestado a los pobres, imagínense ustedes, jamás se hubiera perdido. Lo hubieran trabajado. Y él dice, no es la única paradoja que rompimos. Rompimos la paradoja de que siempre se prestaba el dinero a los hombres y no a las mujeres. Nosotros decidimos prestar a las mujeres. ¿Por qué? Porque son mejor pagadoras. ¿Sí? A mí me dan un préstamo, por si acaso si alguien quiera darme un préstamo en este momento lo acojo muy bien. ¿Por qué? Porque de aquí me salgo a comprar un terno lindo que tengo visto. Pero si le dan el préstamo a mi mujer, no, mi mujer cuida el dinero y es responsable el momento en que entrega. El hombre es muy propenso, ahora ahí se fue pues, ahí se fue. ¿Qué tonteras? Mañana hemos de ver. La mujer no. La mujer desde el primer momento en que recibe el dinero está pensando en devolverlo. Miren qué importante además. El doctor Muhammad Yunus me decía, no solo eso, sino que además, cuando vienen con un currículum vitae, porque lastimosamente en muchas instituciones financieras, para darte plata como préstamo, solo tienes que demostrar que no te hace falta. El otro día un amigo bromista me decía, Lenín, ahora sí es fácil conseguir un dinero del banco, ¿no? Yo decía, no, no te creo. Ahora sí es fácil, dice, solo hace falta un pasamontañas de una pistola. Hay que presentar tantos papeles para que te den un crédito.
que del cansancio no lo solicitas. El doctor Muhammad Yunus dijo, no, nosotros no le preguntábamos por el pasado. Imagínense un pasado en un país como Bangladesh que había pasado un cisma económico terrible. ¿Cómo pueden preguntarle por el pasado a alguien así? Pues dicen, no, no le preguntábamos por el pasado, le preguntábamos por el futuro. Como solía hacer yo, recordarás, Homero, cuando venía una persona a trabajar con nosotros, traían unos currículums, viste, grandotes, de lo que han sido y lo que no han sido. Me entregaban el currículum vitae y yo agarraba y le botaba al basurero. No me interesa tu pasado, quiero saber qué piensas del futuro, qué quieres hacer en adelante. Y nunca falla, y nunca falla. Lo que pasa es que nosotros le tenemos poca confianza. Ha habido cola. Lo que pasa es que nosotros le tenemos poca confianza a nuestro corazón. Creemos que el corazón ¿cómo? Creemos que el corazón es caótico. No, el corazón no se equivoca. El que se equivoca es el cerebro. La intuición femenina. Cuando mi esposa dice, no, las mujeres tenemos el sexto sentido, yo le digo, ni los 5 tienen completos, pues. Pero es verdad, tienen un sexto sentido que no se equivoca. ¿Y saben por qué? Porque la mujer, desde la época prehistórica, se preocupó de la comunidad, de su comunidad y de la comunidad total. Es la que compone el barrio, es la que compone y ordena la casa. El hombre no, el hombre salía, cazaba la presa y regresaba a dormir. Ese es el papel que le correspondió. Entonces la mujer aprendió a ser observadora. Es por eso que suele gustarle más las telenovelas que al hombre, para poder detectar comportamientos humanos y de poco a poco, a lo mejor en ciertos casos sistematizado, en otros casos sin darse cuenta, la mujer suele acumular un conocimiento inmenso en ese computador cuántico que tiene en la cabeza. Allí acumula la mujer. En cambio el hombre no. Casi no se preocupa de las cosas de la casa. Si los hijos comen, si los hijos no comen, sí, está bien, mi mujer se hace cargo de esas cosas. Y claro, ahí dice cosas la mujer que le duelen a uno, ¿no? Le duelen, pues. Al menos cuando se acercan y te dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa con vos es que en esa casa no te importa nada. Y eso sí le duele a uno, pues. Y le duele porque es cierto, pues. Un computador cuántico universal. Averigüen lo que es un computador cuántico. En ese momento se van a dar cuenta lo terrible que puede ser, terrible en beneficio, por supuesto, que puede ser la imaginación y las decisiones de la intuición femenina. Para finalizar, no, si no era pregunta. Señores inversionistas, este es un mensaje, por favor. Señores empresarios, tengan fe en las personas con discapacidad. Con excepciones, porque siempre las hay. Son gente maravillosa, que le cuesta trabajo,
¿Qué le cuesta trabajo? Perdónenme la redundancia, conseguir trabajo. Por la sociedad, por el pensamiento que tiene la sociedad. Y por eso cuando consiguen un trabajo, lo cuidan con amor, con cariño, con dedicación, con decisión y con lealtad. Una persona con discapacidad es de confiar. No le tengan miedo. Todo lo contrario, acójanlos, quiéranlos. Les van a llenar de mucho orgullo a ustedes y a la sociedad entera. Eso es lo que saben hacer las personas con discapacidad. Y a ustedes, queridas personas con discapacidad, que han decidido entrar al emprendimiento, que han decidido correr el riesgo. La vida es riesgos, la vida es decisiones. No le tengan miedo al fracaso. Vivimos una sociedad de poca tolerancia al fracaso. El otro día leía que en Silicon Valley, en Wall Street, el fracaso es muy común. Es muy común. A tal punto que Winston Churchill decía que el éxito no es sino ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No pierdan el entusiasmo. Si alguna vez se fracasa, vuélvanse a levantar. El ser humano está diseñado fisiológicamente para el cambio, para las transformaciones. No fracasaron. Ese es el error. Y los científicos del ser, los científicos del Fermilab lo saben. No hubo fracaso. Solamente conociste una forma adicional como no funcionan las cosas. Solamente descubriste una forma como no se deben hacer las cosas. Y a veces 7, 8, 10 veces. ¿Por qué creen ustedes que el modelo de John Ford se llamaba el modelo T? Porque fracasó en el A, en el B, en el C, en el D, en el T, hasta que llegó al T. Por eso le llamó el modelo T, imagínense ustedes. No le tengan miedo al emprendimiento, todo lo contrario, marchen decididos hacia el futuro, que nos van a llenar al Ecuador de muchísimo, muchísimo orgullo. Muchísimas gracias. Un abrazo cariñoso a todos.